Todo comienza con Pete viajando en auto junto a sus padres. Mientras recorren la carretera, el niño va leyendo un libro sobre las aventuras de un chico y su perro llamado Elliot. Todo parece tranquilo, hasta que un ciervo se cruza de repente en el camino. Su papá intenta esquivarlo, pero pierde el control y el auto termina volcándose. Pete es el único que sobrevive. Aturdido y completamente solo, toma su libro, lo guarda en la mochila y empieza a caminar por el bosque sin saber muy bien qué hacer. Pero no pasa mucho tiempo antes de que quede rodeado por una manada de lobos. El peligro es real. Está a punto de convertirse en la cena de uno de ellos cuando, de la nada, aparece una criatura enorme y desconocida, un dragón gigantesco que ahuyenta a los lobos y salva al niño. Pete, aunque asustado, tiene el valor de preguntarle si piensa comérselo. Cuando se da cuenta de que no, decide llamarlo Elliot, igual que el personaje de su libro, y lo nombra su nuevo mejor amigo. Entre los dos se crea un vínculo inmediato. El dragón deja que Pete lo toque e incluso le ofrece la pata para que suba sobre él. Así lo lleva hasta su guarida, donde estará a salvo. Pasan 6 años. En un pequeño pueblo cercano, un hombre llamado Micham asegura haber visto un dragón en el bosque. Se lo cuenta a todo el que quiere escucharlo, pero los únicos que realmente le creen son los niños. Así que él aprovecha y exagera un poco la historia, haciéndose ver como un gran héroe. Justo cuando termina su relato, aparece su hija Grace, que trabaja como guardabosques. Ella calma a los chicos diciendo que pasa prácticamente todos los días en el bosque y jamás ha visto algo ni remotamente parecido a un dragón. Pero en cuanto Grace se va, Micham insiste, el dragón está ahí, solo que solo se deja ver por quienes creen en él. Y claro, eso emociona todavía más a los niños. Mientras tanto, en lo profundo del bosque, Pete ya tiene 11 años y vive completamente adaptado a la vida salvaje junto a Elliot. Un día encuentra un pequeño conejo y corre tras él, justo a tiempo para salvarlo de un oso pardo. Elliot, que escucha los gritos, sale de su guarida listo para ayudar, pero enseguida nota que todo está bajo control. Entonces decide jugar al escondite con Pete, volviéndose completamente invisible. El niño intenta encontrarlo, pero al no lograrlo, abandona el juego y corre hacia un acantilado. Salta, y justo antes de tocar el suelo, Elliot lo atrapa en el aire. Ambos vuelan sobre el bosque, disfrutando del momento. Tras un aterrizaje un poco torpe, el dragón verde empieza a perseguir su propia cola mientras Pete trepa al árbol que protege la entrada de su guarida. Desde lo más alto, aúlla hacia la luna. No recuerda nada de su antigua vida en la civilización. Su mundo ahora es el bosque. Esa noche, Pete y Elliot se sientan juntos a mirar las estrellas, disfrutando de la libertad que solo ese lugar les puede dar. A la mañana siguiente vuelan por el bosque como siempre, hasta que Elliot descubre un árbol recién talado. Decide llevárselo a casa, pero mientras avanzan con el tronco, nota algo extraño. Grace está cerca. De inmediato se vuelve invisible y se esconde. Pete hace lo mismo, observando desde lejos. Grace inspecciona algunos árboles marcados por los leñadores y borra las señales, dejando claro que no está permitido talarlos. Mientras ella trabaja, Pete ve una brújula en su bolso y, aprovechando la distracción, intenta robarla. Pero hace un ruido al regresar y casi lo descubren. En ese momento aparece otro guardabosques, distrae a Grace y sin saberlo salva a Pete. Antes de irse, ella toma la llave de una retroexcavadora y la lanza al suelo para retrasar el trabajo de los leñadores. Cuando los guardabosques se marchan, Pete recoge la llave y se la lleva a Elliot junto con la brújula para que las huela. Pero están tan llenas de polvo que el dragón termina estornudando y dejando al chico completamente cubierto de baba. A la mañana siguiente, mientras duermen en la guarida, Pete se despierta con un sonido que nunca antes había escuchado: motosierras. Intrigado y preocupado, decide investigar. Se acerca con cuidado y descubre a un grupo de leñadores talando árboles. Se esconde para observarlos. Uno de los trabajadores le pregunta a Gavin si realmente tienen permiso para cortar madera en esa zona, pero él simplemente lo ignora y le ordena que vuelva al trabajo. Y así, el bosque que siempre fue su hogar empieza a cambiar, y no precisamente para bien. Poco después de que los leñadores empiecen a trabajar, Grace llega al lugar. Está buscando a Jack, su prometido y líder del equipo, que además es el hermano mayor de Gavin. Cuando se entera de que están talando en una zona prohibida, se enfurece y empieza a discutir con él delante de todos. En medio de la pelea, Jack se distrae, y sin darse cuenta deja que su hija Natalie se adentre sola en el bosque. Pete ve por primera vez a alguien de su misma edad. Para él, que ha vivido años aislado, es algo totalmente nuevo. Se queda fascinado, pero Natalie lo descubre y corre tras él intentando acercarse y hacerse su amiga.
Pete se esconde detrás de un tronco, pero hace ruido y termina delatándose. Entonces sale corriendo y trepa a un árbol con una agilidad impresionante. Natalie, sorprendida, intenta seguirlo, pero no es tan hábil. Resbala y queda colgando, soltando un grito que alerta a todos los leñadores. Pete, sin pensarlo, salta de la rama donde está e intenta sujetarla. La madera no resiste y los dos caen. En el último segundo, Pete logra agarrarse a un tronco y sostener a Natalie, amortiguando la caída de una forma increíble. Ya en el suelo, Natalie le pregunta cuántos años tiene. Pete, que perdió la cuenta hace tiempo, responde que tiene 5, porque es la edad que tenía cuando se quedó solo. A ella le parece raro, pero lo deja pasar y empieza a presentarse. Pero no duran mucho tranquilos. Jack y los leñadores llegan enseguida, preocupados. Cuando Natalie cuenta que subió al árbol siguiendo a Pete, revela sin querer dónde estaba escondido. Grace intenta acercarse al niño con calma. Le hace preguntas sobre su familia, tratando de ayudarlo. Pero cuando nota la brújula que lleva colgada al cuello, la misma que pertenecía a sus padres, se acerca demasiado. Pete se asusta y sale corriendo. En su intento de escapar, choca con Gavin. Trata de trepar otro árbol, pero Gavin lo agarra por los pantalones cortos y lo tira al suelo. Pete se golpea la cabeza y pierde el conocimiento. Mientras tanto, Elliot se despierta al escuchar el alboroto en el bosque. Empieza a seguir el rastro de Pete hasta llegar al campamento de los leñadores. Desde ahí escucha la conversación, y cuando oye a Gavin mencionar el nombre de Pete, se acerca más para escuchar mejor. Pero su peso es demasiado. Se apoya en un árbol, y lo derriba casi encima de los trabajadores. Los leñadores se dan cuenta de que algo enorme está ahí. Deciden ir tras la criatura, internándose en el bosque. Elliot intenta mantenerse camuflado, volviéndose invisible, mientras ellos intentan rastrearlo. Pero no tiene ninguna oportunidad contra una criatura que literalmente puede desaparecer. En el hospital, Pete despierta confundido. Escucha a Grace hablando con la policía afuera de la habitación y entiende algo importante: no planean dejarlo ir. Así que toma una decisión rápida. Abre la ventana y escapa justo cuando Natalie está a punto de entrar a verlo. Pete corre por las calles del pueblo buscando desesperadamente a Elliot. En el camino se cruza con un perro que empieza a ladrarle. Pero Pete no se asusta. Le ladra de vuelta, gruñe, y termina haciendo que el pobre perro retroceda confundido. Unos metros más adelante casi choca con un patrullero que intenta detenerlo. Pero Pete solo piensa en volver al bosque. Entonces ve pasar un autobús escolar, y se sube en marcha, lleno de estudiantes que no entienden nada. Desde el techo del autobús, Pete mira el horizonte tratando de ubicar su guarida, pero no la distingue entre tanta construcción y movimiento. Salta a otro coche, y termina en un callejón sin salida. Acorralado, Grace se acerca con calma. Logra tranquilizarlo y lo lleva a la estación de policía mientras él, frustrado, aúlla como si estuviera llamando a Elliot. Después de hablar con el sheriff, Grace toma una decisión. Ella y Natalie se harán responsables de Pete hasta que puedan aclarar lo sucedido y encontrar a sus padres. Suben al auto y lo llevan a casa. Pero Pete no piensa rendirse tan fácil. En cuanto Natalie detiene el vehículo, él intenta escapar de nuevo, decidido a volver al bosque, al único lugar que realmente siente como su hogar. Grace sale corriendo detrás de Pete y logra alcanzarlo unos metros más adelante. Para convencerlo de que no escape otra vez, le promete que si se porta bien, ella misma lo llevará al bosque para que le muestre dónde vive. Pete acepta a regañadientes y empieza a adaptarse poco a poco a su nueva familia temporal. Mientras tanto, en el bosque, Gavin y sus hombres se pierden entre los árboles hasta que, casi por accidente, encuentran la guarida de Elliot. Movido por la curiosidad, uno de los leñadores entra con una linterna para investigar y descubre el libro de Pete en el suelo. Pero cuando Gavin lo toma en sus manos, Elliot, que ha estado observando todo, pierde la paciencia. El dragón se revela y ataca. Los hombres entran en pánico y corren hacia el camión para huir. Uno de ellos enciende el motor y acelera, pero Elliot levanta la parte trasera del vehículo e impide que escapen. Desesperado, Gavin apunta con su rifle hacia el dragón, pero Elliot le arrebata el arma con facilidad y la dobla como si fuera de papel, dejándolo completamente desarmado. Luego deja de ser invisible y, como toque final, le estornuda encima antes de que los hombres consigan escapar aterrados. En casa de Grace, Pete empieza a redescubrir cosas básicas de la civilización mientras ella y el sheriff investigan su pasado. La policía encuentra un recorte de periódico sobre el accidente de sus padres y confirma que murieron aquel día. Ante eso, deciden llamar a servicios sociales para que lo lleven a un orfanato a la mañana siguiente.
Muy lejos de allí, Elliot sigue el rastro de Pete hasta el hospital, pero llega demasiado tarde y pierde su olor. Justo entonces ve pasar la camioneta de Gavin y decide seguirla hasta la casa de Jack. Allí, los leñadores cuentan lo sucedido y le piden ayuda para capturar a la criatura. Jack no les cree y se niega a ir al bosque de noche, lo que deja a Gavin furioso. Grace, que ha escuchado todo desde las escaleras, empieza a entender que el Elliot del que habla Pete podría ser real. Decide visitar a su padre, y le muestra el dibujo que hizo el niño. Al compararlo con los antiguos bocetos que él hizo cuando Grace era pequeña, todo encaja. Por primera vez, Grace cree completamente la historia de su padre y le pide que le cuente una vez más su encuentro con el dragón, ahora sabiendo que decía la verdad. Esa misma noche, Elliot llega a las afueras de la casa de Jack y escucha la voz de Pete. Al verlo aparentemente feliz entre los humanos, se siente traicionado y se marcha volando, molesto, de regreso a su guarida. A la mañana siguiente, Grace lleva a Pete hacia la comisaría, pero al ver el coche de asistencia social estacionado, cambia de opinión. Decide cumplir su promesa y va en busca de su padre para que juntos lleven a Pete al bosque y encuentren a Elliot. Mientras tanto, en el aserradero, Jack descubre que Gavin ha tomado a varios hombres y se ha ido de cacería. El sheriff llama buscando a Grace, y Jack comprende de inmediato que ella probablemente fue al bosque con los niños. Sin perder tiempo, sale tras su hermano menor, sabiendo que la situación puede volverse peligrosa. En lo profundo del bosque, Pete, Grace, Natalie y Meacham llegan hasta la guarida. Después de casi 30 años, Meacham vuelve a ver al dragón frente a sus propios ojos. Natalie queda maravillada y se acerca lentamente, casi hipnotizada, tocando el hocico de Elliot, que responde con ternura. Pero el momento se rompe cuando Gavin y sus hombres irrumpen en el lugar y comienzan a disparar dardos tranquilizantes. Logran lanzarle una cuerda alrededor del cuello, y el dragón empieza a agitarse con fuerza mientras intentan someterlo. Al ver que están lastimando a su amigo, Pete no lo piensa dos veces, agarra un palo de madera y empieza a golpear a los leñadores para defender a Elliot. En medio del caos, los hombres obligan a Pete a retirarse y lo apartan de la confusión mientras intentan controlar la situación. Elliot, ya muy debilitado por los dardos tranquilizantes, consigue soltarse y trepa por uno de los árboles para intentar volar. Logra despegar, pero apenas se mantiene en el aire. Sin fuerzas suficientes, termina cayendo entre las ramas, derribando el tronco que protegía su guarida. Convencidos de que habían ganado, Gavin lleva al dragón al aserradero y comienza a exhibirlo como si fuera un trofeo personal. Jack, indignado, llama al sheriff y pide que envíen todas las patrullas posibles. También le pide a Natalie que cuide de Pete mientras él intenta hacer entrar en razón a su hermano. Mientras Jack y Meacham tratan de convencer a Gavin de que libere a la criatura, Grace se acerca a Elliot y lo toca. En ese momento, su pelaje cambia de color y empieza a brillar en un intenso tono verde esmeralda, dejando a todos sorprendidos. La policía llega al lugar, y tanto Jack como Gavin se apartan para intentar convencer a los oficiales de que ellos tienen la razón. Esa distracción les da a Pete y Natalie la oportunidad perfecta para colarse en el cobertizo donde está encadenado Elliot. Entre los dos logran quitarle las cadenas. Cuando escuchan que los adultos regresan, Natalie bloquea la puerta con una viga de madera. Intentan convencer a Elliot de que vuele, pero está demasiado débil. Entonces Pete tiene una idea, que se vuelva invisible. Así, cuando Gavin y los demás irrumpen en el lugar, creen que el dragón escapó por el tragaluz. Todos, menos Grace, que nota su presencia y decide encerrarlos por su cuenta para darles tiempo. Cuando los hombres finalmente se van, Pete y Natalie buscan una forma de escapar. En ese momento aparece Meacham y se ofrece a conducir el camión como vehículo de escape. Arranca el motor y atraviesa una de las paredes del cobertizo, saliendo a toda velocidad frente a todos. Gavin, furioso, ordena la persecución y corre hacia su propio camión. Pero Grace le quita la llave del bolsillo y la lanza lejos, ganando unos segundos valiosos para que Meacham se aleje. Aún así, la persecución continúa. Varias patrullas lo siguen e incluso solicitan apoyo aéreo. Gavin, decidido a atraparlos, se sale de la carretera y avanza por terreno irregular, adelantando a todos, incluso al auto de Jack, acercándose cada vez más al camión donde van Pete, Natalie y Elliot. Pete anima a Elliot a intentar volar. El dragón se esfuerza por levantarse, pero vuelve a caer con fuerza. Ese impacto daña el cable del freno del camión, provocando que el vehículo no pueda reducir la velocidad. Justo entonces, Gavin logra adelantarlos y coloca su camión atravesado en el puente, esperando obligarlos a detenerse. Pero Meacham no puede frenar aunque quiera. Así que hace lo único posible, acelera a fondo.
Los leñadores tienen que saltar para no ser arrollados. El camión sigue avanzando hasta que finalmente comienza a desacelerar, pero la policía ya está a punto de alcanzarlos. En ese momento, Elliot trepa a la estructura del puente y lanza una potente llamarada que obliga a todos a detenerse. El asfalto empieza a agrietarse y la estructura comienza a colapsar. Más adelante, el vehículo donde van Jack y Grace queda atrapado por el fuego y empieza a colapsar junto con el puente. Al ver el peligro, Pete trepa por la estructura y le suplica a Elliot que se detenga, que los humanos ahora también son su familia. Mientras tanto, Gavin sale de su camión y corre para intentar evitar que su hermano y su cuñada caigan al río, pero el vehículo es demasiado pesado y no logra detenerlo. En el momento más crítico, cuando el puente termina de ceder, Elliot salta desde la estructura y logra sostener la camioneta en el último segundo. Eso le da tiempo a Jack y Grace para trepar hacia la parte trasera, pero justo cuando parecen estar a salvo, el puente se desploma por completo y cae al río, llevándose al dragón y a los humanos con él. Desde arriba, Meacham y los demás observan el agua con el corazón en la garganta, pensando que todo terminó ahí. Pero unos segundos después, Elliot emerge desde las profundidades cargando a Jack y Grace sobre su espalda. Están vivos. Y el alivio es inmediato. Al otro lado, Gavin finalmente entiende que estaba equivocado. Después de todo lo que vio, decide dejar en paz al dragón. Sin embargo, la situación todavía no termina. Varios helicópteros de la policía aparecen en el horizonte. Pete se da cuenta de que, si se quedan, nunca dejarán a Elliot tranquilo. Así que toma una decisión difícil pero necesaria. Se sube a la espalda de su amigo y juntos vuelan rumbo al bosque. Tras un largo vuelo, Elliot regresa a su antigua guarida. Intenta convencer a Pete de que se quede con él, como antes. Pero Pete ya no es el mismo niño perdido de hace años. Ahora tiene una nueva familia que lo quiere y lo está esperando. Además, todos ya conocen esa ubicación. Entonces le sugiere a Elliot que busque un nuevo hogar más al norte, donde Natalie dijo que era la tierra de los dragones. Como despedida, Pete toma el libro que llevaba desde el día del accidente, el mismo que le leían sus padres, y lo lee por última vez junto a Elliot. Esa noche duermen abrazados, sabiendo que al amanecer tendrán que separarse. A la mañana siguiente, Pete regresa con Grace, Jack, Natalie y el resto de su nueva familia. Desde ese día, nadie en el pueblo vuelve a ver al dragón. Pero en secreto, Jack y Grace viajan de vez en cuando hacia el norte, donde Elliot ahora vive con otros dragones.